Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Terminamos el capítulo 11, mire, pidiéndole al Señor con todo el corazón que nos permita Él cumplir los propósitos que tiene para nuestra vida. Y el propósito para nuestra vida es llevar mucho fruto, que nuestra vida sea agradable a Él. Y si no ha actuado bien, acérquese a Él, arrepiéntase y pídale perdón. El Señor no desprecia a un corazón arrepentido. Hoy comenzamos el capítulo 12. Acabamos de terminar el 11 y mire, nos habló de la higuera a la cual él se acercó para ver si tenía fruto y la higuera no tenía fruto. Inmediatamente aquí en el capítulo 12 nos va a contar otra parábola de un hombre que plantó una viña. Aquí se las leo. Dice el verso 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiesen de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Aquí el Señor les está hablando a ellos, les está hablando al pueblo de Israel, fíjense. Porque Él había mandado a los profetas para que se arrepintieran de la forma que estaban viviendo y no se arrepintieron. Le hicieron todo lo que Él está diciendo aquí en la parábola. El verso 6 dice, por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero mire qué fue lo que dijeron en el 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Tomándole, le mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y en el verso 10 les dice, ¿ni aún esta escritura habéis leído? Para entender esta parábola, tenemos que ir a Isaías para que Él nos cuente qué es lo que está pasando, porque Jesús está diciendo esto. Fíjese. Isaías 5, el verso 1. El pueblo de Israel fue deportado 2 veces, o más, creo, 3 veces. Y a ellos les va a hablar Isaías ahorita. Aquí en el capítulo 5, el verso 1 dice, ahora cantaré por mi amado. Isaías hablando. El amado de Isaías es el Dios Todopoderoso. El cantar de mi amado a su viña. El Dios Todopoderoso cantándole a su viña a Israel. Tenía mi amado una viña en una tierra fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre
y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Mire, hablándole el Señor a Israel. Está contando cómo Él ha cuidado al pueblo de Israel, cómo lo cuidó. Dice que lo despedregó, lo cuidó con esmero, lo cuidó con amor y le edificó una torre, fíjese, y plantó vides escogidas, porque Él esperaba el mejor fruto, que dieran lo mejor, fíjese, pero dio uvas silvestres, dice aquí. Estas uvas silvestres representan a Israel. Israel que se olvidó del Señor, de la instrucción que Dios les había dado, el cuidado que Dios les había, con la que los había llevado a la tierra prometida. Ellos olvidaron todas esas cosas, principalmente la instrucción de Dios. Se olvidaron de eso. El Señor los había cercado. Los mandamientos son un cerco de protección para nosotros. Les había dicho que no se mezclaran con nadie, que no hicieran alianza con ninguna nación, pero desobedecieron. Mire, desobedientes igual a nosotros. Así somos nosotros de desobedientes con el Señor. El verso 3 dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. El Señor los había cuidado, les había puesto ese cerco de protección para que ningún extraño entrara, mire, y les enseñara lo de las otras naciones. Él no quería eso para su pueblo, pero les va a quitar la cerca, está hablando aquí. Y vendrá gente de otros lugares, les dice, y será pisoteada. El verso 6 dice, ahora que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y las espinas, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre de ella. Ya sabemos que el agua es simbología de la palabra del Señor. Va a quedar seca. Yo leí, estaba en un libro donde dice que Mark Twain fue a Israel como en 1800, digo yo, la fecha exacta no me acuerdo, pero dijo, ay, pero Israel, qué tierra más fea, seca, no había un árbol, dice. Él cuenta ahí, que dice que no había ni un árbol en Israel. Estaba seca. El Señor lo está diciendo aquí, que lo va a dejar. El Señor les había advertido que si no obedecían sus mandamientos, Deuteronomio 28, si usted lo quiere leer, están las bendiciones y las maldiciones. Si no obedecían, les mandaría a otras naciones que serían como espina, como espinos en sus ojos, en sus costados. Haciendo referencia a lo escrito en Números 33, 55, se los leo, dice, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejéis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, dice, mire. Y es un pueblo que desde que nació ha estado en constante guerra. Mire. El Señor no quería que ellos se mezclaran
para que no pasara todo lo que estamos viendo hoy con nuestros ojos. Todavía lo estamos viendo nosotros, fíjese. Si leemos Josué 23:12, dice: porque si os apartareis y os uniereis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios mezclándonos con ellas, matrimonios mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Yahweh vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, porque ¿quién iba adelante peleando por ellos? Ellos ganaban todas las guerras, no porque fueran muy valientes, ni porque fueran un pueblo entrenado para la guerra, porque no era así. Ellos ganaban porque el Señor iba delante de ellos peleando sus batallas. Por eso ganaban sus guerras ellos. Y ahora les está diciendo que no va a arrojar a esas naciones delante de vosotros, sino que os serán lazo por tropiezo y por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. Fíjense, se los advirtió, está escrito, ellos lo sabían, pero fueron desobedientes. Regresando aquí con Isaías, el verso 7 dice: ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel. Mire, el Señor aquí lo dice, no está inventando uno nada. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. ¿Quién fue el causante de que en lugar de dar un buen fruto dieron uvas silvestres, dice aquí? Ellos mismos causaron esto por su desobediencia. Fíjese, los líderes, en lugar de enseñarles como estaba escrito, los sacerdotes tenían que instruir al pueblo en la palabra de Dios. Los mismos líderes se olvidaron de la palabra y no instruyeron al pueblo en la ley de Dios. Enseñaron tradiciones, mandamientos de hombres, y está prohibido en la Biblia agregarle algo a la palabra o quitarle. Tenemos que ser muy cuidadosos con la palabra, leer como está escrito. Así que la desobediencia los hizo caer. Volviendo a Marcos, Jesús está contando la misma parábola, si ustedes se dan cuenta. Miren, hablando de su pueblo, hablando del amor y el cuidado que les dio a ese pueblo, y fueron desobedientes. No hicieron caso en nada de lo que les había mandado. Mire lo terrible que es desobedecer. Regresando a la parábola de Jesús que está contando en Marcos 12, el verso 6 dice: por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Mire, esto es exactamente lo que está diciendo Ezequiel 34 también, hablando que habían descuidado la instrucción de Dios. Él había cercado esa viña con sus mandamientos. Ya dijimos que son un cerco de protección, para que no se mezclaran con nadie. El Señor les advirtió no a las mezclas, pero no obedecieron, fueron desobedientes. El verso 3 dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando
yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. El Señor la había cercado, ya dijimos, con cuidado para que ningún extraño viniera y entrara, fíjense. Pero está diciendo que ahora sí, que entre cualquiera para quitarle la cerca. Y vendrá gente de otros lugares y será pisoteada. El verso 6 dice, haré que quede desierta, y quedó desierta. No será podada ni cavada, y crecerá el cardo y la espina, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. El Señor se los advirtió, pero fueron desobedientes a sus mandamientos. Entonces les va a mandar a estas naciones que serán como espinos, ¿verdad? Vimos ahí. Por eso, aquí, por todo esto que hemos leído aquí, en Ezequiel 34, habla de esta clase de pastores que descuidaron la enseñanza. No cuidaron a sus ovejas. Lea Ezequiel 34 y se va a dar cuenta. Pastores asalariados, dice, dispersaron a mis ovejas. Se las voy a quitar y se las voy a dar a uno que sea digno, a un pastor digno. El verso 10 dice, ni aún esta escritura habéis leído, les está diciendo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Quién es la piedra angular? Jesús es la piedra angular que sostiene todo en Él. Él es la piedra desechada por los edificadores. El verso 11 dice, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían, no eran tontos, mire, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Mire, siempre que se acercaban al Señor era para ver cómo lo hacían caer. ¿Quiénes eran estos herodianos? Estos eran judíos al servicio de Herodes. Herodes era descendiente de Saúl, converso al judaísmo, por interés. Lo mismo que los herodianos, tenían intereses. El 14 dice, viniendo ellos le dijeron, mire cómo van a hablarle al Señor. Mire la maldad. Vinieron ellos y le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre capaz, verás, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mire, aquí podemos ver la maldad. Primero lo elogian y después le hacen para ver si iba a caer. Porque si decía que no, era señal de que estaba en rebelión contra el imperio y se lo iban a echar encima. Y si decían que sí, se metía en problemas con el pueblo. Podían matarlo a pedradas. El 15 dice, mas él, percibiendo la hipocresía, ¿qué se le iba a pasar a Jesús? Percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Ellos le dijeron, de César. La moneda romana tenía la imagen de César y en la instrucción de Dios no se puede hacer imágenes. Entonces le dijo a estos herodianos judíos que conocían lo que estaba escrito, sabían muy bien lo que decía la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo,
Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. No quisieron hacerlo caer y no pudieron. Fíjense, en el templo no podía entrar esa moneda. Exactamente porque ya dijimos que tenía la imagen, no podía entrar nada. Tenían que hacer el cambio de moneda y el shekel era la moneda oficial para pagar el impuesto del templo para los varones mayores de 20 años. Debían de pagar ese impuesto, fíjese, anualmente. Con un medio shekel entraba, pero tenían que hacer ese cambio de moneda. En eso lo pueden leer ustedes en Éxodo 30, verso 13 o Éxodo 38, 25. Jesús les dice, ustedes tienen intereses en el dinero. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque no se puede mezclar lo santo con lo profano. Aquí lo dejamos. Pero les quería decir que posiblemente por 2 días no nos vamos a ver. Voy de regreso a California. Así que, si Dios lo permite, posiblemente jueves nos vamos a estar viendo. El jueves posiblemente. Ya nos abrazamos con la palabra de Dios. Pero le vamos a dar gracias a Él por las peticiones contestadas y por las que están pendientes. Únase aquí conmigo y ayúdeme para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos que nos hables verso a verso, Padre amado. Te agradecemos tanto la instrucción de tu palabra, porque nos abre el entendimiento y nos llena de luz y de paz el corazón. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Y oramos por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, para que puedan decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo oro por mi Guatemala, Señor, para que ayudes a esos líderes a que se acerquen a ti, para que puedan gobernar con tu paz y tu justicia a Guatemala. También, Señor, te pido por el hermano Luis Maya, para que tomes el control de su vida, Padre Santísimo, trayéndole paz a su corazón. Oro por la hermana Mercedes para que seas tú, mi Señor, quien le mande a la persona indicada, para que pueda rentar el estudio y esté tranquila sabiendo que tú tomaste el control. Bendice a Addison, Señor, que necesita liberación. Ayuda a esta jovencita, Padre. También por Gabriel. La mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino para acercarse a ti. Dale respuesta a esta mamá, Señor. Y, Señor, te pongo a Leslie, a esta jovencita que te sirve con alegría, para que tú la sanes, Señor. Tócala, sanándola, Padre Santo. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados. Señor, sánalo completamente, pero también sana el matrimonio de sus padres, Señor. Por Javier Fernández, Padre, yo te lo pongo entre tus manos. Ayúdalo, Señor. Tú conoces su situación, protégelo. Y toca el corazón de Alicia, llenándola de tu paz para que ella vea que aún haces milagros para nosotros. Y ponemos entre tus manos a la hermana Angelita. Ayúdala con fortaleza y salud, Señor, ella es tu sierva. Por Dylan Morales, este jovencito con agua en el cerebro, seguimos orando por él, hasta saber que ya está de pie. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te rogamos por estas personas diagnosticadas con cáncer. Oramos por Marvin Aguirre Flores, diagnosticado con cirrosis. Él es tu hijo, Señor, ayúdalo. Haz tu voluntad en su vida, Padre amado. Por Edgar, de 45 años, que se encuentra solo aquí, Señor, con cáncer. Ayúdalo, Padre. Por Andrés, de 23 años, con 3 niños. Ayúdalo, Señor.
Por Cecilia Moncayo con leucemia, ten misericordia. Por Miguel Vides de 45 con cáncer en la próstata y en los huesos, ten misericordia de él. Por José con cáncer de intestino. Por Irma Fábregas y Luis Miguel García, tócalo, Señor. Ayuda a estas familias, Padre, con sanidad. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, en tus manos la dejamos. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos, bendícelos, pues lo hacen con alegría de corazón, todo el servicio que dan. Mándales ángeles con un toque de sanidad, Padre. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Llámalos por nombre, Señor, ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro en su cuerpo. Ayúdala, Señor, tócala, Padre Santo, dándole riñones nuevos. A la Raquelita, destápale las arterias, Señor, a la Carola, a la Susi. Señor, mándales ángeles ministradores que las cuiden, Padre Santo, y las guíen. Por Audrey, sánala, Señor, ella es tu sierva. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan, y le recuerden lo que aprendió de niña para que no se desvíe. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan entrar y cenar contigo. Sé tú preparando a Pablo, Señor, para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo, mi Dios. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor, bendícelos y no permitas que el enemigo ponga sus manos sucias ahí. Por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. En 2 días nos abrazamos con la preciosa palabra de Dios. Bendiciones.